Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy agradecido por la invitación y poder participar aquí en esta edición de Campus Party Digital. Me presento, soy Jesús Elizondo, soy consultor político en Espora para temas centenias. Mi trabajo es elaborar las estrategias para captar el voto de esta generación, que somos a todos aquellos nacidos entre el 94 y el 10. Y traigo una pequeña presentación que hice una, para una cumbre en Madrid y que modifiqué para poder aplicarla a un esquema mundial y platicar un poco de la importancia de por qué tenemos que empezar a generar comunicación específica para esta generación. Ahí va. Los centennials, la generación de los nuevos jóvenes. Los centennials somos todos aquellos que votamos por primera vez entre el 2010 y el 2020. El centennial no conoce el cambio y es por naturaleza un nativo digital. Nació y creció conectado a las redes sociales con los dispositivos de la tecnología de la información y la comunicación, y esto trae un montón de consecuencias, no solamente en lo político, sino inclusive en su desarrollo pedagógico, que por ende influye en sus hábitos de consumo, en sus relaciones interpersonales, en sus decisiones a la hora de estudiar, de trabajar, de viajar. ¿Cuáles son las características de los centennials? Los centennials se agrupan en legiones, se identifican con causas y se agrupan por medio de estas. Ya no les es tan primordial como antes, que otras generaciones se identificaban con una zona geográfica, con una colonia o con una escuela. El centennial se identifica más con legiones, utiliza mucho páginas con su propio lenguaje que solamente los centennials entienden o ubican y que son la forma más eficiente de poder comunicar con ellos. Buscan una preparación extra que sus primos y hermanos, los millennials, son multitaskers de carrera, les gusta siempre estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Según algunos estudios, logran algunos desarrollar un CI mayor porque desde chicos tuvieron un contacto mayor con la tecnología, lo cual les dio cierta habilidad para poder jugar y tener otro tipo de crecimiento en la cuestión educativa, y les gusta tener a la familia alejada de lo educativo, de lo profesional y de todos los aspectos. ¿Cuáles son algunas actitudes del centennial? Para el centennial el conocimiento es indispensable, pero a su vez también se ve motivado por causas sin fondo. Somos una generación menos idealista, más práctica, pero en términos comunicacionales los centennials son una generación sumamente sentimental y con varias características muy interesantes. El 70% no comparte su información personal y revisa sus redes sociales más de 100 veces al día. O sea, estamos hablando que el centennial, que hoy en día pues se podría decir que son los jóvenes, no digo que los millennials ya no sean jóvenes, pero los millennials ahorita están entrando en una dinámica pues de casarse, de comprar una casa, de comprar un carro, de otras responsabilidades que evidentemente implican el dejar ciertas actitudes pues de rebeldía o ciertas actitudes que normalmente asociamos con la juventud. ¿Cuáles son las aspiraciones, hablando de generaciones, de los maduros, los baby boomers, la generación X, los millennials y los centennials? Nuestros bisabuelos o abuelos aspiraban a tener una casa, los baby boomers, nuestros abuelos o padres aspiraban a tener seguridad laboral. La generación X buscaban un balance entre la vida y el trabajo. Fueron todos aquellos que empezaron a buscar con la cuestión del rock y muchas cuestiones relacionadas con movimientos culturales, la diversión, además del trabajo. Nuestros primos y hermanos, los millennials, empezaron a buscar también libertad
y flexibilidad, alérgicos a los horarios de trabajo, alérgicos a los compromisos tanto laborales como comerciales. Y el centennial también añora la libertad, pero busca la seguridad. Hay quien lo llama la teoría del péndulo de la obediencia. Los baby boomers fueron quienes establecieron el sistema. Nuestros padres comenzaron a rebelarse contra el sistema, las marchas del 68, todos los movimientos estudiantiles en los 70, los hippies, todos esos movimientos al final antisistema que dieron pie a la sociedad que hoy somos. Nuestros primos y hermanos, los millennials, no solamente se rebelaron contra el sistema, sino también contra sus padres. Ya no quiero que te metas, quiero ser independiente, quiero poner mi empresa, no quiero ver el trabajo. Y el centennial, desde que tengo uso de razón, mínimo en la mayoría de los países en desarrollo, desarrollados, el que quiere participar lo puede hacer, el que quiere involucrarse lo puede hacer. Entonces, ya cuando nace, ya no había de qué liberarse. O sea, ya nació liberados, por decirlo de una forma coloquial y sencilla. Y eso evidentemente trae muchas consecuencias porque también añora la seguridad. Tecnología, pues Maduro pues, estaba fuera del radar del asunto, pues fue la preguerra, los que participaron en la Segunda Guerra, las primeras TICs con los baby boomers, las primeras computadoras y demás. La generación X fueron los inmigrantes digitales, millennials, los primeros nativos digitales, no todos, y nosotros ya somos los technoholics, nosotros, el centennial, el no tener su celular, digo, esto no es ningún hilo negro, el no estar conectado a las redes, prácticamente le es una enfermedad en cuestión práctica, ¿no? Las carreras, el Maduro buscaba un trabajo para toda la vida, los baby boomers buscaban carreras definidas por el empleador. Si encontraba un trabajo en tal empresa grande de la ciudad, por ejemplo, yo soy de Monterrey, que es una ciudad de empresas grandes, pues te metías a esa empresa y trabajabas ahí toda tu vida. La generación X empezaban a ser leales a su profesión, no al empleador. Por eso se convirtió mucho el tema de que si no tienes una carrera no eres nadie y lo más importante es tener tu carrera y tu profesión. Y los millennials empezaron a trabajar con organizaciones, no para ellas, empezaron a tener una rotación laboral mayor, empezaron a tener otro tipo de actividades que implicaba el tener muchos trabajos a lo largo de su vida, y los centennials son multitaskers de carrera, no solamente quieren emprender, sino que además buscan una combinación ideal entre su tiempo libre, emprender y poder trabajar en un negocio. Tiene teléfono fijo, televisión, ordenador o computadora en el caso de la generación X, millennials, teléfono inteligente, y nosotros los centennials a futuro todo el tema de la impresión 3D, la nanocomputación y otros temas pues relacionados con inteligencia artificial y otros temas que vamos a ver a futuro. ¿Cuál es el medio de comunicación ideal para cada generación? Los maduros le daban prioridad al correo escrito, los baby boomers al teléfono, la generación X el email y SMS, los millennials el SMS y las redes sociales, los centennials los dispositivos a la mano, o sea, los teléfonos celulares, por ejemplo. Y aquí hay este es el caso de España, un análisis por generación, cómo cada una lo fue marcando una circunstancia histórica distinta y cuál es el rasgo de cada una. Este análisis nosotros lo hacemos cuando vamos a entrar a una campaña política. El año pasado estuvimos en la presidencial de Pedro Sánchez en España, estuvimos en la de Alberto Argentina, con Alejandro Yamatei en Guatemala y en algunas en México. Y hacemos ese tipo de análisis por generación y particularmente en la generación Z, que es el área que nos toca atender más. Ahorita les explicaré cómo es que logramos comunicar con ese segmento. Si hablamos un poco de la taxonomía de las generaciones, hoy en día hay más centennials que millennials en el mundo. Estamos hablando que son 2.500 millones de centennials. Una gran parte son niños, sí, son personas que están apenas entrando a tener una vida económicamente activa. Y en cuestión de consumo, pues es muy similar, viaje, ropa, aplicaciones. En redes sociales cambia, el centennial, al igual que el millennial, igual es Instagram, pero le gusta mucho más Snapchat y ya casi no usa Facebook, porque en Facebook se metieron las tías, se metieron las mamás, las abuelas y quiere mantener a su familia alejada, que de hecho ya en Instagram cada vez más están empezando a meter otras generaciones y por eso estamos viendo la migración a TikTok y a otros medios y redes sociales pues de nueva generación. La relación con sus padres, ahorita los sistemas centennials pueden restaurar el orden. Si nosotros vemos, por ejemplo, en España,
el partido Vox, que es un partido de derecha, inclusive hay quien lo cataloga como ultraderecha, de inspiración hasta un poco con valores franquistas. Gran parte de su base votante y de los integrantes que forman parte de su base, el segundo segmento poblacional más importante que tienen después de los viejitos, de los que añoran la España que recuerdan de aquellos años, son los primeros votantes. Jair Bolsonaro en Brasil, uno de sus segmentos más importantes de votantes fueron los primeros votantes. ¿Por qué? Porque el primer votante sí busca la libertad, pero también añora el orden y la estabilidad. Pero con el orden y la estabilidad no me refiero que alguien les diga qué hacer o qué no pueden hacer, que eso es todavía peor para un centennial. Nos ha tocado en varios países, por ejemplo, en Guatemala, el mayor miedo del centennial era que le dijeran qué hacer. Entonces, en términos de comunicación, toda la comunicación del candidato enfocada a centennials no podía ser coercitiva, de tienes que hacer esto o va a pasar esto, sino más en una cuestión propositiva o construir una narrativa que no fuera una orden como tal, ¿no? Comparando las dos generaciones, el centennial es mucho más cortoplacista que el millennial. Son individuos que están hiperconectados de una manera independiente, no se dedican solamente a tener un grupo de amigos o una conexión en red, sino buscan tener como varios nodos. Están a favor de y contribuyen a la movilidad internacional y entre otros temas. Ya en los idiomas lo estudian por gusto, también desde un punto de vista tecnológico, que vemos cómo cada vez más avanza esto y ya muchos no lo ven tan necesario, aunque bueno, aprender un idioma, no soy experto en eso, pero pues trae ventajas a la hora de poder entender culturalmente cómo es otro país. Buscan un equilibrio entre no solamente en la vida, sino en la cuestión de seguridad laboral y buscan autonomía. Que esto es importante porque el millennial no buscaba tanto la autonomía, buscaba ser independiente, pero al final depender de un ingreso, de una empresa, de un negocio, y el centennial no, el centennial busca de alguna manera mágica tener autonomía. No solamente no quiere horario, sino que no quiere trabajar en algunos casos. ¿Cuáles son los trastornos del centennial? Para entenderlos más, les enferma no estar conectados a la red. Se aleja por las redes de su familia, se aleja de los cercanos y se acerca a los lejanos. Tiene una necesidad apremiante de protagonismo, y no solamente los que tienen un interés político o un interés público en alguna cuestión, sino el que sea, o sea, el que tenga una aspiración de negocio, que tenga aspiración de ser escritor o maestro, el protagonismo es algo que los nutre. No quiere horarios ni tampoco quiere oficina. Entonces, ahí sí va a estar bien complicado. Ahorita con el tema del COVID, pues va a ser muy interesante ver cómo se adaptan muchas empresas a la dinámica de los recién egresados. Un servidor recién egresado en economía, pues muchos compañeros están viendo esta dinámica muy, muy complicada, ¿no? Poder adaptarse a una realidad que no está ad hoc a lo que estamos viviendo. ¿Qué le mueve a los centennials? A los centennials les mueve más que terminar de estudiar, terminar de prepararse, que la preparación no es necesariamente los estudios. Quieren vivir de lo que les gusta. Cuando el millennial estaba dispuesto a sacrificar, trabajar en algo que gustaba de tener, por ende poder viajar y poder hacer sus cosas. Sí busca más tener una pareja, o sea, son más propensos a buscar tener pareja, una sola pareja, a diferencia de los millennials. Y también añoran más formar una familia, más casarse. El millennial pues no era tan proclive a casarse, pero el centennial todavía menos, pero ya trae el factor de sí querer formar una familia. Aunque entiendas de familia no necesariamente por hijos, sino desde adoptar un perro y vivir juntos, pues ya es una familia. Psicografía. ¿Cuáles son las características de comportamiento que define a cada generación? Ambas son pragmáticas, pero el centennial es más idealista, en cambio el millennial es más superficial. El centennial es más optimista, en cambio el millennial pues es más egoísta. Tiene que ver el optimismo pues por lo mismo que ya cuando nacimos todas las luchas en materia de jóvenes pues ya estaban conquistadas. Es mucho más impaciente, mucho más conservador, y también es muy competitivo al igual que el millennial. Es menos antisistema por lo mismo que busca el orden. Y aquí entra otra cuestión muy interesante cuando hablamos de la cuestión idealista. El centennial como tal, al crecer conectado a las redes sociales, ha tenido menos tiempo para poder reflexionar sobre temas profundos, sobre su vida,
por lo cual al tener toda la información y no tener este tiempo para poder reflexionar, eso se ve reflejado en una impaciencia tremenda en todos los aspectos. Y no solamente en lo laboral, sino también en la cuestión de pareja, en cuestiones de todo tipo, ¿no? Cuando hablamos de marcas, ya no hay un dogma de fe de marcas cuando hablamos de los centennials. Centennial le gusta más relacionarse con temas o influencers con marcas. ¿Cuáles son los impulsos? ¿Qué es lo que mueve al centennial? Las redes para el entretenimiento y el consumo de contenidos. Prefieren divertirse que socializar. Ya no necesariamente es la fiesta o lo que otras generaciones buscaban, sino principalmente lo que les genere un placer, una diversión. No toleran la invasión a su privacidad. Esto va a ser importante conforme avanzan los temas relacionados con el uso de la Big Data y la Big Data, que es todavía un tema más interesante, y empecemos a hablar de los derechos de cuarta generación y empecemos a que exploremos mucho de eso. Va a haber cada vez más una voz más fuerte de los centennials exigiendo respeto a su privacidad. El éxito lo liga al prestigio social, cualquier ámbito, les motiva a crear y les molesta estar en un segundo plano. Buscan recompensas en el corto plazo, que eso tiene que ver con su impaciencia. ¿Cuál es el comportamiento del mercado? Fíjense, este dato es muy, muy importante y muy interesante. Este año, los centennials representan ya el 40% de los consumidores de publicidad en línea. Este dato es de inicios de año, antes de que el tema de la pandemia, la cuarentena, se extendiera de una manera fuerte en Europa y en América. Yo les aseguro que ahorita ya debe ser más de 40%, fácil de ser un 50%. La mayoría de las compras son en línea, el 95% revisa antes de comprar, o sea, no necesariamente compra en línea, sino que revisa antes de comprar, que esto es importante para cualquier negocio o comunicación política que quieran hacer, y tienen una preferencia por lo artesanal, todo lo que no es producido, sobreproducido, y entra inclusive y se involucra más en cuestiones de economías colaborativas, ayudado desde luego que por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los millennials dejaron de creer en los medios de comunicación para creer en los influencers, pero los centennials dejaron de creer en los influencers para empezar a creer en las legiones, empezaron a creer en los memes, empezaron a creer en otro tipo, pues no de personajes o plataformas, pero de fenómenos que de cierta forma son sumamente atractivos al ojo, son sumamente visuales, sumamente sentimentales, y que su conjunto pueden utilizarse para dirigir una campaña política o de negocio, más que un influenciador o más que un medio de comunicación tradicional en muchos casos. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es lo que nos tiene aquí? ¿Cómo comunicar al centennial? Si nosotros tenemos un negocio o queremos ser candidato y que voten por ellos, por nosotros los centennials, si vamos a dirigir una asociación civil o somos, pues, tenemos algún puesto directivo en alguna asociación, institución y queremos tener una mayor interacción con los centennials, ¿cómo le hacemos? Primero, en lo electoral. El centennial ignora la historia política. Dado que la economía es cada vez menos dependiente del Estado, pues no sienten que las elecciones les afecten tanto, sienten que es lo que les importa, pues nada más es el sector privado, por decirlo así, en cuestión económica. Cuando sienten que conocen la verdad, es difícil cambiar su opinión. Que aquí entra otro tema, la posverdad, que me podría extender muchísimo hablando de eso. Digo, la verdad, tampoco soy experto, no soy experto en eso, pero creo que es importante porque al estar inundados de tanta información en redes sociales, hay muchos centennials que toman una afirmación de un grupo de influenciadores o de memes o una creencia popular que se construye en torno a algo como su verdad y ya es bien difícil cambiarlos. O sea, y no me refiero solamente a algo serio, puede ser hasta algo chistoso. Por ejemplo, yo que soy Rico Montano, traían en internet los memes que en el norte, particularmente en Nuevo León, nos casamos con las primas, que no es cierto, o sea, no particularmente, pero, híjole, todos los memes y todo lo que se hizo en torno a eso creó ya una realidad mínima en mi generación que uno podrá decir, no, pues es broma, pero en el inconsciente de mis amigos de otros estados piensan eso. Y es bien difícil poder cambiar esa realidad porque ya se implantó en su verdad colectiva. Entonces, en lo electoral, cuando creamos una estrategia, tenemos que buscar implantar esa verdad colectiva. Las estrategias para atraer el voto importante del millennial pueden ser contraproducentes para atraer el voto centennial.
Y todavía mucho peor, una estrategia para atraer el voto centennial puede ser contraproducente con todas. Les pongo un ejemplo bien fácil. TikTok. Los políticos en TikTok. Cuando TikTok se basa en gran medida del humor, de hacer bromas, de chistes y demás. Si tú ridiculizas de más a un político usando TikTok, no dudo que el centennial se va a reír, le va a encantar, le va a dar like, ah, mira qué diputado, qué alcalde tan chistoso. Pero si lo descarga y lo manda al grupo de su familia y ellos lo mandan a otros grupos, las señoras, las tías, las abuelas, los papás, ya no lo van a tomar en serio y ya no van a votar por él. Entonces es muy importante que tengamos esto bien claro. Redes sociales, utilización de fanpage, de canales alternos y sobre todo Instagram y Snapchat, el tema de los filtros, las historias, interactuar mucho con los consumidores de este contenido, que sea contenido sumamente gráfico y que la principal comunicación está consciente que es por redes sociales. Claro que es importante los medios de comunicación tradicionales para poder generar prestigio y poder llegar a hacer que permee una idea en una sociedad, pero tenemos que partir de la estrategia de redes. Cuando hablamos de la penetración de esto a nivel Latinoamérica por cada red social, no es Facebook. Que Facebook pensamos, porque de hecho es la madre de todas las redes sociales, pero con los centennials no. Es Instagram y después Snapchat, que Snapchat ha ido bajando en los últimos años por el tema de que Instagram ya tiene historias y ya todas las aplicaciones casi tienen historias, pero verdaderamente es más importante. Inclusive el éxito social que les decía que el prestigio va ligado al éxito en el caso del Centennial, era tal que medían su éxito en followers y en likes de Instagram. Y había páginas cuyo negocio era vender estos likes y vender estos followers, y hubo casos de chavitas en Estados Unidos y en varios países que se llegaron a suicidar o llegaron a intentar suicidarse porque no tenían los followers o porque las criticaban o porque no tenían los likes, al grado que se hicieron estudios y demás, y el propio Instagram decidió quitar la visualización de cuántos likes tiene tu publicación. Así de fuerte es la penetración de esta red social en las centennials. Algunos datos curiosos. Los adolescentes beben menos, solo que el 8% toma alcohol cada semana. Una tercera parte que en 2006, son menos borrachos, pero bueno, hay otro tipo de sustancias que están surgiendo, la marihuana y demás, que es importante considerar. El 26% de los jóvenes entre 15 y 24 sale de noche casi todos los fines de semana, mucho menos que 64 al 96. Cada vez están saliendo menos. Lo que les decía, buscan más divertirse que socializar. Si les divierte más estar en su casa comiendo pizza y viendo Netflix, se van a quedar en su casa con el Netflix. El abandono escolar ha reducido de 31 al 18%, más en universitarios. El 89% de los jóvenes lee libros frente al 72% del 2006. Solo el 12% dice haber sufrido bullying, comparado con el 24% que lo hacía en 2002. Y los adolescentes que están muy satisfechos con su vida han pasado de ser un 28% a un 44%, por lo cual son un poco más optimistas en ese sentido. ¿Cómo llegar a los centennials? Memes, páginas de manga, deportes, los gamers, los otakus. Ahí está el ejemplo de Melas Orizaba, que no es de nosotros, pero es un ejemplo muy bueno. Y no querer disfrazar al candidato de joven o no querer asumir un rol que no eres. Si eres una empresa que vende asesoría de seguros financiera, si vas a hacer un meme, ten mucho cuidado, porque al final tu rol es tan importante que, porque es literal, es donde van a meter sus ahorros, que es otro tema, porque luego la generación de los centennials no quiere ahorrar, pero sí quiere comprar casa y quiere comprar carro, entonces luego se les va a ver difíciles. Fake news. De las últimas 50 notas políticas, solo el 12% fue vista por centennials. Este es un dato ayer, las notas políticas más importantes de México. La ignorancia de fondo en medios públicos es un factor común en el centennial. El conocimiento de los escándalos y las noticias superficiales del momento es mucho más importante que un problema superficial. O sea, un escándalo de índole no administrativa ni de corrupción, sino personal o algo que genere morbo, particularmente en el centennial, se le queda más grabado. Cree todas las fake news, pero no rige su comportamiento electoral. O sea, su comportamiento electoral, digo, al final es una metodología y una mentalidad que tenemos en Espora, que la decisión no es una decisión, el voto no es una decisión, es un gusto. Y más en el centennial. Más del 50% usa redes sociales para averiguar lo que pasa, es otro dato interesante. Y hablando de otros temas interesantes,
Los centennials son los nuevos jóvenes. Los war rooms deben tener un centennial con una estrategia a la par, tanto políticos como de empresas o instituciones. No hay que buscar convencer, hay que buscar conectar. El marketing con famosos ya no funciona. El centennial no está tonto, se da cuenta que son comprados. La comunicación debe ser incluyente, tanto en gramática como en grupos sociales. Y debe buscar comunicarse en su idioma y atraer el voto en manada, porque el centennial vota en manada. Por el porcentaje, es la generación que menos vota, no solamente en México, sino en otros países. Cuando el Brexit, la generación que más años le iba a tocar vivir con eso, que es la de los jóvenes, fue la que menos votó en porcentaje, y era súper importante que lo hiciera. Pero si hubiera salido a votar, hubieran votado en manada por la misma decisión. El spot de atención es cortísimo, le dedico un promedio de 4 segundos a cada publicación. Usa en promedio 7 distintas redes sociales y está conectado de manera permanente. Esto es importante porque cualquier contenido que hagamos tiene que ser rápido, sumamente atractivo. Si es un video, tiene que captar la atención en los primeros 2-3 segundos, si no, ya se te fueron. Resonancia de desinformación. Hay que hablarle en su lenguaje a través de memes y momazos, como quien dice, no medios tradicionales como una base para partir de esta comunicación, y no crear anuncios, crear valor para el centennial, cosas que le interesen y que le muevan y que le despierten un orgullo, le despierten un sentimiento ad hoc a la situación de donde estemos aplicando la estrategia. Como votan por moda, les da igual quién gane, pueden votar opciones en manada, votan de manera sarcástica a veces por payasos, pero menos que los millennials. Tienen una expectativa menor a los millennials en cuanto al buen trabajo que va a hacer la persona por la que votaron. En España, el 37% de los centennials afirmaba que les preocupaba bastante la realidad sociopolítica. En otros países de Latinoamérica suele ser menor el número. Algunos casos de éxito del Mazocun.com que hemos aplicado: integrar jóvenes a War Room. Y en conclusión, al tener una ignorancia de fondo en los temas públicos y tener todo este tipo de situaciones, es importante, como decía Amy Orren, preocuparse por los adolescentes es parte de un ciclo que se repite desde la Grecia antigua. O en nuestras palabras, bienvenido al club de los tíos. Muchas gracias. Quisiera aprovechar el tiempo que queda. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir, y si no, estaré platicándoles un poco más sobre el tema. La verdad es que hoy en día no hay una fórmula perfecta sobre cómo captar el voto del centennial. La verdad es que es un tema pues muy, muy volátil. No hay una sola fórmula. Y lo más importante siempre es hacer alusión a los sentimientos. Es complicado cuando queremos hacer una campaña política o una campaña de comunicación. Aquí me salen las preguntas. Me pregunta Aldo Uscanaga, ¿tú qué generación eres y te sientes identificado con ella? Yo soy centennial, soy de 97. Me identifico algo con mi generación. No me atrevo a decir que mucho, porque siempre he sido medio raro en muchas cuestiones, pero la verdad es que sí, o sea, gran parte de mi trabajo y de mi forma de desarrollarme ha sido gracias a tener esa naturaleza, pues, de ser un nativo digital, ¿no? Eso es algo que siempre me ha hecho tener como que esa perspectiva. Excelente contenido, podrá compartirlo, sí, con mucho gusto. Por ahí me pueden seguir en redes sociales, Jesús Elizondo en Facebook, o Jesús Elizondo S, todo pegado con minúsculas, en Instagram. De hecho, lo voy a poner aquí. Ahí pueden seguirme. De vez en cuando subo cosas relacionadas con la generación centennial, como articulista o videoblogs con el tema. La verdad es que puede aplicarse a muchos rubros. Ahorita la plática de mi expertise como consultor pues es más en lo político que en otras áreas, pero verdaderamente aplica a todos los ámbitos, ¿no? O sea, desde el que quiere poner un negocio hasta el que quiere desarrollar una institución, una asociación civil. Es sumamente importante que lo tomemos en cuenta. ¿El COVID afectará más a los millennials o a los centennials? De manera cortoplacista, va a afectar más al centennial, porque el centennial es el que está saliendo a buscar trabajo, y a esta opinión lo digo como economista. Son los que están saliendo a buscar trabajo, son los que están iniciando una vida económicamente activa, que la van a empezar sin ahorros, que la van a empezar sin tener gran empoderamiento económico,
más en un país como México, que somos un país con un sector informal tan importante, pues va a ser complicado poder tener, pues ahora sí que una generación que se empodere y que logre sacar adelante al país en ese sentido. Y ya encontré mis redes sociales, ahí les va. Y en cuanto a los millennials, pues lo que va a pasar es que si tenían créditos o si tenían ciertos compromisos financieros, pues ya no los van a poder cumplir de una manera tan sencilla. Entonces, por eso creo que a mediano plazo le va a afectar más al millennial, en el corto le va a afectar más al centennial. Pero bueno, es una crisis que nos afecta a todos de una manera muy importante, en México particularmente, por ser un país en desarrollo con tanta desigualdad, donde va a crecer tanto el rencor social. ¿Cómo se les podrá vender a los centennial si les gusta su privacidad? Por los anuncios que las redes sociales lanzan a través de sus datos. Es un tema muy interesante. Fíjate que ya hay plataformas, por ejemplo, Netflix captura y utiliza Big Data también, pero al tú estar pagando la membresía de Netflix, ellos esa información no la venden. Esa información la usan para ti darte recomendaciones de qué películas ver en cada una de las categorías y géneros que te gusta ver películas, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram y demás, porque son gratis, digo, no es ningún secreto que se los diga, de hecho, pues no es mi plática, pues tiene que ver con el hecho de que le estamos dando nuestros datos. Y aquellos que usan nuestros datos, por ejemplo, uno como consultor, pues a mí Facebook no me va a dar que Arturo vive en tal calle y estos son sus celulares y esto es lo que hace. Tendría que ser un hacker para saberlo. O sea, solamente va a servir en una cuestión de saber cuáles son los trastornos, los miedos, las aspiraciones y las actitudes de ese grupo poblacional en esa zona para yo poder hacer publicidad y segmentarla, microsegmentarla a ti. Antes, si tú quieres hacer campañas políticas para señoras, pues tenías que llegarles por las novelas, para señores en el fútbol, para niños, pues en Chabelo. Y ahora, pues ya puedes llegarles de una manera muy específica. Entonces, ¿cómo podemos hacer publicidad no siendo invasivos? O sea, el centennial, que eso es importante, tiene que sentir que estás creando valor, no anuncios, que estás creando algo que emocionalmente le es atractivo y que le gusta, porque si no, no lo va a ver. Y no solamente no lo va a ver, sino que le vas a caer gordo. Entonces, por eso es importante llegar a ese grado y a futuro, de mí se acuerdan, ya YouTube ahorita ya hay un YouTube Premium que no solamente es acceder a otros videos, sino que te quitan la publicidad. Y conforme pase el tiempo, vamos a ver cómo va a haber plataformas y servicios que te van a cobrar a cambio de no compartir tus datos personales. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos platicando de viajar a Cancún? Nadie lo escribió a ningún lado y de repente a todos nos llegan correos y mensajes de que viajes a Cancún, porque evidentemente en las preferencias de privacidad aceptamos que se pudiera escuchar nuestro micrófono, ¿no? Entonces, es un tema interesante, es un tema importante la cuestión de cómo interactuar con los centennials que valoran tanto su privacidad. Pregunta Sergio Licona, los estudios de las generaciones aparte de la política, como has comentado, ¿qué otra aplicación tiene? Bueno, es muy importante si consideramos que el centennial es una generación sumamente sentimental y que se deja llevar mucho por las cuestiones rápidas. O sea, cuando hablamos del span de atención que es de 4 segundos, estamos hablando que esto es un reto para muchas empresas, para muchas comercializadoras, poder llegarles, ¿no? Cuando hablamos inclusive del poder que está tomando el e-commerce, bien, bien sencillo, les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, ¿por qué quebró primero Toys R Us que Macy's o que muchas de las otras grandes tiendas departamentales? Si Macy's y todas esas tiendas departamentales son naves gigantísimas, ¿no? De centros comerciales carísimos. Bien sencillo. ¿Quiénes compran en Toys R Us? Los papás millennials y uno que otro centennial, que la gran mayoría de sus compras en línea, sus compras, perdón, las hace en línea. Por eso quiero primero Toys R Us. En 10 años vamos a ver que terminan de quebrar Nordstrom y Macy's y Jersey Payne y todas esas, y luego en México van a empezar a quebrar muchas también, porque no se supieron adaptar a la realidad digital. O sea, creo que cualquier negocio tiene que buscar el elemento digital de ser posible al centennial.
ofrecérselo y tiene que ser muy gráfico, tiene que ser publicidad y tiene que ser contenido sumamente gráfico, con pocas letras. O sea, a mí me ha tocado ver empresas que quieren gastar $500,000 para que el actor tal dé un anuncio, no sé qué. No dudo que esté padre y no dudo que lo vaya a ver mucha gente. Pero si tu mercado, tu producto es el Centennial, vale más que logres generar contenido de valor con otras herramientas que inclusive te van a dar más con menos dinero. Es una cuestión de costo-beneficio. Y más que qué tipo de contenidos crear es por dónde transmitírselos. Por ejemplo, cuando hablamos de lo político, pues no vas a subir un meme, o no vas a poner una caricatura de otaku o de gamer o algo así en la página oficial del candidato. Obviamente vas a hacer canales específicos para cada uno de esos segmentos muy grandes que hay de centennials que les interesa pues alguna de estas ondas, ¿no? Y que al final son cosas que les hace tener un sentido de identidad mucho mayor que lo que para otras generaciones era tener un sentido de identidad por algún equipo deportivo o por alguna otra cuestión, ¿no? Eh, Johnny Segarra, felicitaciones, poco tiempo para un contenido interesante y no sabía que existían los centennials. Muchas gracias. Sí, fíjate que los centennials existimos. De hecho, cuando doy la plática a veces me hago bolas porque me recomendaron y digo, también es parte del... Puede ser, pues, de hablar entre una persona, los centennials hacen y dicen y así, pero se siente raro porque yo soy un centennial. Y de hecho, parte de la idea de que yo y otros compañeros que también ven el tema, que estemos en esto es porque el centennial es más fácil que se entienda entre uno mismo. O sea, se van a reír, pero yo les aseguro que es en una encuesta donde le preguntan a una chava, ¿qué prefieres, que te dé esta camioneta o tener 150,000 followers reales en Instagram? La mayoría, o chavo, te va a decir que quiere los 150,000 followers reales que la camioneta. Cuando cualquier otra generación, si le dices eso a tu papá o tu mamá, te mete una cachetada. O sea, claro que agarra la camioneta, ¿no? Entonces, estamos viendo cosas muy interesantes. A la vez puede ser preocupante, por ejemplo, en la cuestión política, si se usa de una manera irresponsable, puede facilitar aún más que lleguen al poder eh, pues personas con intenciones que no sean las de verdaderamente trabajar por su comunidad, inclusive payasos. Y creo que es importante que en ese sentido, quienes estamos involucrados en comunicación, tengamos ese sentido de responsabilidad. Inclusive, no solamente la política, decía ahorita los ejemplos, oye, las empresas de seguros, las empresas de casas de bolsas, o sea, todo ese tipo de temas que son temas serios, o sea, que tú, los despachos de abogados, todo ese tipo de cosas son temas serios, tú contratas un despacho, una empresa de estas, por la seriedad que implica, eh, pues no puedes tampoco empezar a poner memes y chistes que le bajen el nivel, pero sí puedes compartir contenido con cierto elemento de humor que sin perder tu credibilidad y sin perder tu prestigio, puedas comunicar con el centenio. Ahorita que hablamos de plataformas, oye, ¿para qué subes contenidos de centennials en Twitter? Si Centennial no ve Twitter, más que los centennials políticos como yo. Nadie más le ve Twitter, o sea, hablando de centennials. Hazlo en Instagram, hazlo en historias. Esta pregunta es muy buena, qué bueno que me recordaste el tema porque en mi presentación de hecho no lo tengo. ¿Cómo se llama la generación después de los centennials? Los nacidos después del 2010. Se le dice, digo, todavía es un nombre que está en discusión, la generación alfa. Les platico, ahorita de los centennials ya estamos hablando de ellos, los comunicólogos, economistas, en mi caso, expertos en temas de comunicación, consultores, pero hace 10, 15 años quienes hablaban del tema pues, obviamente eran los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, los pedagogos y los maestros de preescolar, que son quienes tienen interacción con los niños. ¿Por qué se hace la marca del 2010? Y esto es para países en desarrollo y países desarrollados. O sea, hoy en día tú puedes ir a ciertos países de África con chavos que nacieron el año pasado y sus características sociales, demográficas y etnográficas no son las de un centenio, son las de un milenio, ¿no? Pero bueno, hablando de la mayoría de los casos, en 2010, con la introducción de los iPads, de las tablets, de la popularización más bien de todos estos aparatos, lo que hace es que crea y aumenta la desigualdad. Primero en términos educativos para estas generaciones. ¿Por qué? Hace 40 años tú puedes tener al joven de la colonia más rica de la Ciudad de México, de Lomas de Chapultepec,
que lo llevaban su chofer a su escuela privada con todos sus materiales útiles nuevecitos a que estudiara, y te puedes tener al otro chavo de la comunidad rural más pobre del país, que caminaba 3 kilómetros para ir a la escuela de ida y 3 de vuelta, y que tenía muy apenas tenía material usado para la escuela. Y a la hora de, si se esforzaba el otro chavo de la comunidad, a la hora de presentar un examen de aptitudes saliendo de la secundaria o de la preparatoria, pero más de la secundaria, le podía ganar al otro chavo. ¿Por qué? Porque se esforzó, porque tuvo materiales impresos, bibliotecas, porque pudo sobresalir, porque le daba la capacidad. ¿Cuál es el tema ahora? Que el otro, de niño, tuvo una tablet y pudo, desde niños, ahora tú ves los bebés, sus sobrinos, o de seguro les ha tocado hijos, y ya desde niños ya están con el aparato, ya están moviéndole, y eso tiene un efecto pedagógico en su formación, que es algo que están estudiando los psicólogos. Y eso evidentemente va a generar una desigualdad mayor porque vas a tener a humanos con ciertas habilidades y con ciertas formas de actuar y de pensar y hasta cierta ventaja en ciertas cosas que otros que no lo tuvieron. Entonces, esa va a ser la generación alfa, una generación más desigual que hace falta mucho por estudiar y que también va a dar pie a otro tipo de debates. Por ejemplo, ahorita que ya entra la cuestión de desarrollo tecnológico, cuando se pueda desarrollar los órganos artificiales o se puedan desarrollar todo ese tipo de cosas, vamos a entrar también en un debate de los superhumanos. O sea, ¿qué tan correcto va a ser que alguien pueda pagar o no un trasplante artificial? Entonces, ¿el gobierno tiene que pagárselos a todos o no? A lo mejor financieramente no es viable. Entonces, vamos a entrar en todo ese tipo de discusiones muy interesantes y la generación alfa va a tomar un papel importante dentro de 20 años, ahorita pues todos son niños, y los centennials, cada elección que pase, van a representar un porcentaje mayor electoralmente. Y si sumamos al centennial con o sea, ahorita ya el puro millennial ya te mueve una elección en México, pero si lo sumas con el centennial, o sea, ya más de la mitad. O sea, realmente es un tema muy fuerte por la pirámide poblacional que tenemos en México y es un tema al que vale la pena poner atención. Luciana Mora. Personas de otras generaciones como millennial pueden cumplir características de los centennial. Sí hay casos, pero es complicado. ¿Por qué? Lo del 94, hay personas que hablan inclusive desde el 90, los centennials, ¿no? Pero son artículos académicos en su mayoría europeos, estadounidenses, y ya luego se logró un consenso que era 95, yo agarro 94, y otros más también, porque pues el desarrollo y la penetración de la tecnología en cada país pues ha sido distinto, ¿no? En el caso de México, los nacidos en esa época, pues ya para inicios de los 2000, pues ya la mayoría de las casas pues ya tenía mínimo una persona, ya estaba con su primer celular, y en las escuelas empezaban a entrar las computadoras, o sea, ya había en el proceso de desarrollo y crecimiento, ya había presencia de la tecnología. Y durante la preadolescencia, que es importantísimo, que es cuando se empieza a formar el criterio, y más en la adolescencia, pues ya estaban todos conectados. Mínimo, yo fui medio grinch para las redes sociales cuando era niño, pero cuando había que el Messenger y Metroflog y Hi-Fi, o sea, Hi-Fi, todas esas cosas, pues ya tienen muchos años, o sea, más de 15 años. Entonces, por eso se toma esa referencia, ¿no? De años. Johnny Segarra, Joshua, activista de Hong Kong, es un centennial con interés de cambiar el mundo, con una nueva forma de hacer política independiente de ideología. No conozco el caso de Joshua, conozco un caso, digo, no es porque me meta el tema, pero no conozco el caso de Joshua. En Argentina, Ofelia Fernández, que es una chavita que ahorita es concejal en Buenos Aires, teniendo 19 años, porque fue electa teniendo 18. Y gran parte de su éxito fue gracias a las redes sociales. Hay muchos casos a nivel mundial de centennials. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo político, es muy interesante. Con los influencers. Hoy en día tú puedes tener un influencer, un chavo, que por su Instagram puede lograr tener un impacto y una movilización social mayor que un diputado federal, un diputado local. No digo un poder mayor, evidentemente el otro pues, tiene un voto en el Congreso,
Pero este centennial empoderado por sus redes tiene un impacto tremendo, pero tremendo. Entonces, creo que parte de la dinámica para aquellos que quieran entrar y tener un éxito electoral en política como candidatos o que quieran tener un negocio y, y desarrollarlo de una manera exitosa o una institución, tienen que fijarse en casos de éxito internacional. O sea, tenemos empresas, instituciones de reciente creación en muchos rubros y que hoy en día tienen un éxito tremendo más que otras. ¿Por qué? Por las redes sociales. O sea, tenemos medios digitales inclusive. Acabo de solicitar seguir en Twitter. Un joven ejemplo para otros centenias, como mis hijas 17, 18, 20 y 23. Me gustaría recibir más contenido para compartirles. Gracias. Gracias a ti, Johnny. Estoy a tus órdenes. Cualquier cosa, por ahí me pueden escribir en Instagram, en Facebook. Y sí es muy importante, independientemente somos millennials, somos centennials y nuestros hermanitos son centennials o nuestros hijos o nuestros nietos o lo que sea, que sí tengamos una noción de por generación. He escuchado y leído críticas de aquellos que dicen, es que están mal los que hablan de generaciones porque están segregando y están autodiscriminándose y etc. Y yo creo que parte del proceso que es importante es entender que son temas históricos importantes, sociales, movimientos, características que nos hacen diferentes y que nos van transformando a cada generación y que vale la pena conocer y que vale la pena estudiar para poder ser exitosos como integrante de esa generación o queriéndole comunicar o convencer a esa generación o conectar más bien con esa generación. Entonces, pues muy agradecido con Campus Party. Les dejo mis redes sociales de nuevo. Facebook, Jesús Elizondo. Me pueden encontrar así como mi fanpage. En Instagram es @Jesús Elizondo S. Y en Twitter es @JElizondoSA. Y pues muchas gracias. Quedo a sus órdenes cualquier cosa. Y pues espero les haya gustado.